Los 9 gestores de inversión fracasaron y la asistente lo logró en solo 3 minutos. La frase rebotó en la sala de juntas como un trueno contenido. Pantallas de 30 pulgadas mostraban líneas que caían en rojo, barras inclinadas hacia abajo, proyecciones que se volvieron sombras. El reloj digital del fondo marcaba las 9:30. Cada segundo tenía el peso de una llamada nerviosa de un cliente importante, de una portada posible en la prensa financiera. En la Torre Aurora, en el piso 23, la atmósfera olía a café recalentado y a urgencia. 9 gestores senior rodeaban la mesa ovalada, con corbatas tensas y miradas que buscaban culpables antes que soluciones. Hablaban en solapas altas y en cifras: beta ajustada, volatilidad implícita, exposición neta en derivados. Hablaban rápido, lanzando hipótesis, descartando otras. Hacían lo que sabían hacer: teorizar, explicar, blindar egos con jerga. Pero por cada idea que surgía, el rojo en la pantalla persistía. Alejandro Cárdenas permanecía quieto en la cabecera. No necesitaba alzar la voz para que toda la sala notase su presencia. Silencio frío más que autoridad. Esa clase de liderazgo que pesa porque no promete consuelo, solo espera resultados. Sus manos descansaban sobre la mesa, los nudillos apenas blancos. Observaba, calculaba. Sus ojos se movían rápidos, como si tantearan las piezas de un tablero invisible. Nadie, hasta ese momento, había logrado hacerle decir algo más que explíquese. La puerta se abrió casi sin anunciarse. Camila Navarro entró con la carpeta bajo el brazo, la mochila cruzada y la calma arrastrando algo de prisa. No entró a competir por el aire. Entró porque era su turno de tener la información que había recopilado. Nadie esperaba que fuera ella. Nadie esperaba que la persona que traía el último set de hojas fuera la que, a los pocos minutos, cambiaría la dirección de la reunión. Camila no era la típica figura que imaginan cuando hablan de grandes decisiones financieras. Tenía 28 años, una voz que raramente buscaba la contundencia y unos ojos que aprendieron a leer más allá de las cifras. Había llegado a la firma hace 3 años como asistente de análisis. Su nombre aparecía en correos donde nadie lo notaba. Era la persona que se esforzaba por ordenar la avalancha de archivos, la que pasaba tardes reescribiendo presentaciones para que los gestores no se perdieran en su propia retórica. Aprendió a escuchar los vacíos entre las frases de los demás. «Disculpen», dijo, sin fingir grandilocuencia. «Traigo la versión con las correlaciones por subcartera». Verifiqué la matriz otra vez. Hubo una pausa. Uno de los gestores, irritado, la interrumpió con un bufido. «¿Tú? ¿Eres la de datos?», preguntó Rodrigo Beltrán, con un deje que mezclaba condescendencia y amenaza. Rodrigo tenía la voz de quien está acostumbrado a ser escuchado sin preguntas. Sus manos largas tamborileaban contra la mesa, impacientes. Era el hombre que había escalado rápido y que, por sus resultados, se sentía dueño de lo que sucedía. Camila clavó la mirada en la pantalla. No necesitó responder con palabras a su desprecio. Sus dedos deslizaron un pendrive hacia el proyector y con una rapidez contenida abrió el archivo que había preparado. Los números aparecieron y en la esquina una pequeña matriz mostraba colores, la mayor parte en verde, pero una columna en particular destacaba en naranja. No era una enorme falla, era una señal sutil, una correlación que nadie había considerado porque parecía, a simple vista, irrelevante. Lo que Camila vio era una correlación cruzada entre dos fondos que por su tipo de activo no se suponía que debían moverse en sincronía. Eran vehículos aparentemente distintos, uno de renta fija corporativa con duración corta, otro compuesto por activos alternativos regionales. Pero en las semanas previas, ambos habían comenzado a moverse en tándem, y esa sincronía había amplificado la caída en la proyección consolidada. Era como si dos instrumentos hubieran decidido, por error o por manipulación, bailar al mismo ritmo justo en el peor momento. En su cabeza, Camila reconstruyó la secuencia. Recordó el por qué se fijó en esa columna. Había un pequeño comentario en el log de cambios del archivo maestro que había despertado su sospecha. Un número modificado, una nota truncada. Nada que los 9 gestores hubiesen leído con detenimiento en la reunión anterior, porque estaban ocupados en buscar fallos grandilocuentes.
Camila, que siempre había sido minuciosa, sintió una punzada. Si esto fuera una partitura, alguien ha cambiado la nota baja. Sus manos volaron sobre el teclado. Abrió la tabla de correlaciones, aplicó una corrección y rehizo la proyección. 3 minutos. 3 minutos que transcurrieron con la sala observando con esa mezcla de incredulidad y rechazo que suele reservarse para quien interrumpe el protocolo. 3 minutos en los que las palabras de los gestores se volvieron un rumor de fondo. La gráfica, lenta pero implacable, comenzó a cambiar. La línea roja se enderezó. Los valores que amenazaban con hundir el percentil de riesgo disminuyeron. La barra principal, que hasta ese momento iba en caída libre, encontró un soporte que no estaba por magia, sino por la corrección de un detalle que nadie había visto. El efecto fue inmediato. Respiraciones contenidas, manos que dejaron de tamborilear. ¿Qué hiciste?, preguntó una voz desde la esquina. La pregunta no era agresiva, era más bien una mezcla de desconcierto y esperanza. Alejandro, por primera vez en la mañana, habló con una voz que no escondía sorpresa. «Explícalo, por favor». Camila narró el hallazgo con sencillez. Evitó tecnicismos innecesarios. Usó una analogía, porque sabía que imágenes sencillas anclan explicaciones complejas. Imaginen que tenemos 2 puentes paralelos que no deberían colapsar a la vez. Si un mismo factor afecta a ambos, la estructura general se debilita más de lo que pensamos. Eso pasó aquí. 2 fondos, distintos en apariencia, empezaron a responder igual ante un mismo choque. Ajusté la correlación para reflejar esa sincronía y recalculé la exposición. Dijo las palabras como quien explica por qué una olla hierve, pero detrás de su voz había precisión y firmeza. Las reacciones fueron distintas. Algunos adoptaron una postura defensiva. Era imposible que eso ocurriera. El modelo está bien calibrado. Otros miraron la nueva proyección con interés genuino. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos cruzaron con los de Camila unos segundos que parecieron una concesión. No era un aplauso, pero sí un reconocimiento que venía sin palabras. La imagen que tenía de ella cambió. Rodrigo, sin embargo, frunció el ceño. Había algo en la soltura con la que Camila había corregido el modelo que le molestó. No tanto la corrección en sí, como el hecho de que una persona que, en su escala jerárquica, no debía tomar decisiones, lo hiciese con éxito frente a la junta. Para Rodrigo, la escena se interpretó como una afrenta. Sentía que el borde de su territorio había sido marcado sin pasar por su visto bueno. «Buen trabajo», dijo Alejandro, con esa contención que no regala elogios. «Si no te importa, siéntate, por favor. Quiero que nos expliques el procedimiento y las implicaciones para la cartera». El gesto de Alejandro fue pequeño pero público. Traer a Camila a la mesa era, de facto, una elevación de su voz. Algunos en la sala murmuraron leves. «¿Desde cuándo? ¿Por qué ahora?». La política no escrita de la firma se estrujaba en ese silencio. Fue en ese momento cuando una de las gestoras, una mujer de experiencia llamada Marta, formuló la primera pregunta concreta. ¿Esto cambia nuestras recomendaciones a clientes institucionales? Camila respondió con claridad técnica y sencillez didáctica. Sí, en el corto plazo hay que ajustar la exposición en los fondos X e Y para mitigar el arrastre conjunto. En la proyección a 12 meses, con esa corrección, la varianza se reduce en un 0.8%. No es dramático, pero evita contagios que hoy se traducen en pérdidas visibles. La sala empezó a reorganizar su discurso. Las dudas fueron reemplazadas por planes concretos. En menos de 10 minutos, lo que había sido pánico se convirtió en un borrador de contingencia. Los teléfonos dejaron de sonar con el tono urgente. Algunos analistas empezaron a enviar ajustes a clientes clave. En la periferia de la reunión sonaba apenas un murmullo. Lo que nadie vio en horas, ella lo vio en segundos. El punto de inflexión no fue solo técnico, fue simbólico. Una asistente que, hasta ese día, había sido la sombra de los reportes, se convertía en el centro de la solución. Hubo rostros que se cerraron y otros que se abrieron a la posibilidad de una nueva lógica. Alejandro se quedó observando, no con la calidez de quien se siente conmovido, sino con la precisión de quien evalúa talento. «Permíteme hablar contigo al final»,
dijo Alejandro con la habitual distancia que lo envolvía. Y felicidades. El apretón de manos fue breve, institucional. No hubo sonrisas forzadas, pero en ese gesto estaba la semilla de algo distinto. Alejandro sabía reconocer una habilidad útil. No la aduló para ganarla. La registró como activo. Eso, en el ecosistema de la Torre Aurora, valía más que un elogio público. Fue justo después de ese momento cuando la reunión dejó de ser una tormenta y se convirtió en una reparación, cuando la cámara imaginaria del edificio se desplazó para mostrarnos a Camila en pequeños detalles. Volvimos a ella en closes íntimos, el ceño que fruncía cuando revisaba una celda, los labios apretados antes de pulsar Enter, la manera en que guardaba la carpeta con cuidado, como quien protege algo frágil y precioso. El narrador, desde fuera, nos dejaba entrar en su pensamiento por breves instantes. Siempre pensé que el lugar correcto era aquel donde el silencio no era ausencia, sino escucha, se dijo Camila en su micromonólogo. Lo decía sin dramatismo, lo decía como quien explica su brújula interior. Había estudiado en Guadalajara, en un aula donde a veces el talento se medía más por esfuerzo que por contactos. Sus padres nunca tuvieron el último apellido, tuvieron, en cambio, constancia. Su madre le recordaba, en tardes de verano en Zapopan, que los detalles son la forma en que el mundo te escucha. Esa lección, que parecía simple, resultó ser una herramienta en el asfalto corporativo. El mismo día, después de la reunión, el rumor recorrió los pasillos. Algunos lo interpretaron como una amenaza a su status quo, otros como una bocanada de aire fresco. Los equipos de relaciones con inversionistas empezaron a preparar comunicados más precisos. Los traders alinearon posiciones. Camila, por su parte, volvió a su escritorio como si hubiera terminado otra jornada más. No celebró. No era su estilo. Pero cuando se sentó, sintió las miradas que antes ni notaba. Rodrigo no fue el único que sintió el golpe. Algunos gestores, que habían acumulado años de autoridad, se cruzaron con ella en el pasillo con sonrisas que olían a cortesía. El mundo corporativo sabía cómo intentar recubrir la sorpresa con contenido civilizado. Pero el recubrimiento no cambia las consecuencias. Alejandro, que raramente delegaba tareas técnicas de ese nivel, la llamó a su oficina. La puerta cerró detrás de ella y el silencio fue otra especie de examen. Alejandro la observó como quien aprende a conocer una pieza rara de maquinaria, sin sentimentalismos, con interés funcional. «Lo que hiciste fue rápido y correcto», dijo él. «No quiero que interpretes esto como un favor. Necesito que trabajes directamente conmigo en el board de riesgos para las próximas 2 semanas. Quiero que revises cada correlación y me entregues un informe que sea inatacable». Camila sintió un golpe en la garganta. Lo que Alejandro pedía no era una invitación casual, era una prueba con visibilidad. Podía significar un ascenso profesional si lo resolvía con fundamento. Podía también ponerla bajo la lupa de quienes preferían que los errores se quedaran en el anonimato. «Acepto», respondió. «Haré un informe detallado y dejaré la trazabilidad de cada cambio». Alejandro asintió. La forma en que ella pronunció trazabilidad confirmó su método. Era una persona de registro, de evidencia, no de intuiciones repentinas. Eso alivió a Alejandro. Le ofrecía un refugio de robustez en tiempos de ruido. Esa misma tarde, Camila regresó a su departamento en el centro histórico de Zapopan. La ciudad encendía sus luces, y la mezcla de tradición y modernidad le pareció, por un instante, análoga a la firma. Un lugar donde lo antiguo se codeaba con lo nuevo y donde la sutileza podía marcar el rumbo. Preparó pollo en salsa verde que su madre le había enseñado y mientras comía, repasó en su libreta mental los pasos que debía seguir. Recrear el vector de correlaciones, documentar versiones, preparar un mapa de riesgo para presentar ante Alejandro y, sobre todo, blindar el archivo maestro para que nadie pudiera manipularlo sin trazabilidad. Esa noche, a las 11, regresó al edificio. En la recepción, las luces de la Torre Aurora tenían un brillo que parecía menos hostil a esas horas. Subió solo hasta la mitad del trayecto y prometió terminar los borradores. Nunca fue de trabajar por reconocimiento. Era de trabajar porque, en su mundo, la justicia de los datos es la única forma de respeto. Sin embargo, mientras se concentraba, no pudo sacudirse una sombra. Recordó la mirada de Rodrigo ese día.
una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. No era solo temor profesional. Había presunción, como si alguien que ha escalado con brutalidad sintiera ahora que su terreno flaqueaba. En la firma, los territorios se protegen con lazos y con ferocidad. Ella sabía que no todos celebrarían su acierto. A la mañana siguiente, durante la rutina de control de versiones, detectó una pequeña anormalidad. No era obvia. Un archivo duplicado en un directorio que ella no había tocado y una nota que parecía un atajo. Versión para presentación. Camila sintió un frío leve en la nuca. No acusó de inmediato. Decidió documentarlo. Si había manipulación, debía haber trazas. Mientras reunía las piezas, la narrativa en la sala de juntas cambiaba. Las noticias empezaron a llegar. Llamadas de asesores externos que querían más datos, inversionistas que pedían garantías. Alejandro, que mantenía la calma como un músculo entrenado, empezó a delegar hojas y responsabilidades. Camila pasó de hacer un arreglo puntual a convertirse en una especie de quirófano para datos. Limpiar, suturar, verificar. Estaba en el epicentro de la reconstrucción de la confianza. Rodrigo no dejó de mirar. Casi pudo verse cómo su mente se empezaba a trenzar en planes. No era un villano plano. Era un profesional que había aprendido a ganar con audacia y que no aceptaba fácilmente la idea de ser superado por alguien a quien consideraba inferior en rango. Había sido mentor para algunos, rival para otros, y ahora planteaba la posibilidad de recuperar su jurisdicción por cualquier medio, incluso si eso requería mover piezas en la sombra. Era una posibilidad que apenas se formulaba como pensamiento, pero que empezaba a tomar forma. En una de las reuniones preliminares, Rodrigo ofreció una sugerencia que parecía práctica: presentar el proyecto Monterrey la semana siguiente, sin postergaciones. Monterrey era la apuesta grande de la firma, una expansión regional en la que se habían volcado recursos y promesas a clientes. Para él, adelantar la presentación era una manera de incendiar la agenda y retomar la iniciativa. Para otros era una imprudencia. Alejandro escuchó en silencio. Escuchó más aún la voluntad detrás de la propuesta: recuperar el control por velocidad. Camila, cuando oyó la sugerencia, sintió el vértigo de lo que puede significar presentar un modelo aún sin testar a fondo. Anotó una advertencia técnica en su libreta. Monterrey necesita doble verificación de correlaciones con activos regionales y control de acceso a archivos. No lo dijo en la junta. En ese momento, su palabra aún pesaba menos que la propuesta de un gestor senior, pero Alejandro la miró fijamente y registró la nota. No dijo nada en voz alta, pero la mirada fue suficiente para comunicar que el asunto quedaría bajo su supervisión. Esa misma tarde, cuando la oficina se vaciaba y el crepúsculo teñía de azul los ventanales, Camila revisó los registros de acceso. Había entradas en horarios atípicos, una pequeña ecuación de movimiento en los logs que merecía atención. No tenía aún prueba de manipulación deliberada, pero había indicios de un patrón. Archivos que cambiaban poco después de ser resguardados, versiones que aparecían sin autor claro. La intuición de Camila no era un sexto sentido. Era el resultado de noches ordenando datos, de aprender a ver qué deja huellas y qué pretende no dejarlas. Decidió preparar una bitácora. Ser meticulosa, pensó, es la manera en que los invisibles se hacen visibles. Guardó copias, envió correos con fecha y hora a sí misma y a un par de colegas de confianza para crear un rastro. No quería acusar en la oscuridad. Quería tener evidencia clara para cuando llegara el momento de presentar. Mientras tanto, Rodrigo empezaba a formar pequeñas alianzas de pasillo. Su manera de actuar no era siempre frontal. A veces actuaba como quien poda una planta para que parezca menos grande que la tuya. Sus conversaciones eran cortas, estratégicas. Preguntaba por plazos, proponía cambios mínimos en las presentaciones que, en apariencia, solo iban a acelerar procesos. Su cara era la de alguien que sonreía mientras tejía. La tensión no era aún abierta, pero el terreno se había transformado. Lo que fue un día de salvación técnica por parte de un asistente se convertía en el inicio de una trama más compleja. La Torre Aurora respiraba con un pulso nuevo. Por un lado, la posibilidad de recuperar la confianza del mercado. Por otro, el riesgo de que fuerzas internas hicieran explotar la frágil calma que Camila había conseguido en 3 minutos.
Esa noche, mientras terminaba un informe preliminar para Alejandro, Camila miró por la ventana la silueta de Guadalajara, luces que punteaban la sierra, el rumor lejano de la ciudad. Se dijo a sí misma que su trabajo no era heroico, era honesto. Sin embargo, en su pecho una mezcla de orgullo y temor crecía. Sabía que había llamado la atención y que la atención, en una oficina donde se miden los méritos y las lealtades, podía ser una bendición o un riesgo. Al otro lado del edificio, Rodrigo hizo una llamada que no figuraría en la agenda oficial. Habló rápido, con la voz que utiliza quien negocia favores y resultados. No reveló planes concretos, solo pidió un paso adelante en la presentación de Monterrey y la confirmación de un cambio menor en los materiales. Era un movimiento para acorralar, para forzar una fecha que pusiera a Camila en un sitio expuesto sin tiempo de completar la trazabilidad que ella misma había pedido. Planeaba, en su cálculo, acortar los márgenes para que cualquier error y la sospecha de error recayera en quien aún no tenía la mano firme de la dirección. La escena se cerró con la imagen de Camila enviando el documento a Alejandro y en la bandeja de salida la confirmación de que trabajaría bajo la supervisión del director. Afuera, la ciudad guardaba su noche. Adentro, en la Torre Aurora, una partida silenciosa comenzaba a jugarse. Camila había ganado la primera ronda en 3 minutos. Pero las piezas en el tablero corporativo acababan de comenzar a moverse en direcciones que exigían más que rapidez. Exigían prudencia, evidencia y alianzas discretas. Y en algún pasillo, entre las luces azules de los monitores, una sombra de resentimiento empezaba a consolidarse. No era todavía una acción, era una intención. Y en la gran maquinaria de una firma de inversiones, una intención puede convertirse en plan con sorprendente rapidez. El rumor se transformó en noticia en el tiempo que tarda un ascensor en bajar 20 pisos. Un correo interno llegó a la bandeja de todos. Presentación Monterrey, definitivo, jueves, The Rush. El cuerpo del mensaje llevaba la firma de Rodrigo y un anexo etiquetado como versión para presentación. Nadie, fuera de un puñado selecto, notó la diferencia entre ese archivo y el que Camila había protegido con copias y sellos de tiempo. Nadie, salvo ella. El jueves amaneció tenso. Las oficinas de la Torre Aurora olían a lluvia contenida. La ciudad parecía suspender su ritmo para escuchar lo que la firma anunciaría. Los equipos de ventas esperaban un material pulido que reafirmara la estrategia regional. Los clientes corporativos querían números y garantías. Rodrigo llegó con su paso habitual. Rápido, bien planchado, sonrisa calculada. Camila sintió su presencia como una presión en el aire. Había pasado la noche revisando los parciales, corrigiendo anotaciones y guardando evidencias. Cada archivo enviado a sí misma era una cadena más que ella tendía para no caer en el vacío de la acusación. La sala de presentaciones se llenó con gente que no había participado en la discusión técnica del fondo. Directores de área, jefes de relaciones con clientes, un par de representantes legales y varios analistas. Alejandro ocupó su plaza en la cabecera, impasible. Su mirada recorría la sala con esa costumbre de quien mide riesgos más allá del formulario. Camila se sentó al fondo, con su blog y una pluma que le sudaba la punta. No era su turno de hablar públicamente, pero sabía que aquella presentación decidiría el rumbo de más de un proyecto y el destino de su propio trabajo. Rodrigo abrió con contundencia. Habló de oportunidad y posicionamiento. Habló de cifras que prometían retorno y de mapas sectoriales que ilustraban un crecimiento posible. La audiencia respondió con una mezcla de entusiasmo profesional y prudente esperanza. Luego pasó a las gráficas. Fue en ese momento cuando la versión alterada comenzó a dibujar un escenario que, a la hora de la verdad, no se sostenía. Correlaciones ajustadas al alza, supuestas coberturas que no existían en la práctica y una proyección de riesgo demasiado optimista para un portafolio que, en semanas recientes, había mostrado signos de contagio. Un analista de riesgo externo, contratado por un cliente influyente, alzó la mano. Su intervención fue rápida y técnica. Detectó inconsistencias entre las supuestas coberturas y los datos históricos. Preguntó por el origen de ciertas variaciones. Rodrigo respondió con la misma seguridad con la que se empeña un equilibrista en su cuerda. Explicó, matizó y con un gesto desvió una parte de la consulta hacia una promesa de entregar cifras complementarias. No obstante, la semilla de la duda ya había germinado. Mientras Rodrigo seguía, Alejandro no perdía ni un segundo.
Sus ojos, por primera vez esa mañana, se fijaron en Camila con una pregunta silenciosa. Ella le devolvió un leve movimiento de cabeza que significaba «Tengo registros». No habló aún. Con su libreta había trazado la línea temporal de cada versión que había guardado. Tenía correos enviados, archivos con sellos y una copia del versión para presentación, que, para su sorpresa, estaba disponible en un directorio al que ella no recordaba haber accedido. No era una prueba per se, pero era el hilo del que tiraría si la madeja se enredaba. Al terminar la sesión y cuando las preguntas se amortiguaron en compromisos de enviar documentación, algo explotó en la fila de asistentes. Un cliente llamó en directo a la oficina preguntando por la discrepancia entre el informe que acababa de recibir y el balance que su propio equipo registraba. El teléfono pasó de mano en mano como una antorcha caliente. En 10 minutos, la insistencia y la incertidumbre se convirtieron en un clamor que alcanzó los despachos del consejo. No hubo consenso inmediato. La única salida visible fue frenar la comunicación externa y abrir una investigación interna. Alejandro, con la serenidad que le daba un liderazgo calculador, solicitó una auditoría urgente y pidió que se congelara la difusión del material hasta esclarecer la veracidad de las cifras. Rodrigo protestó con vehemencia. «Esto retrasará oportunidades», dijo. Otros asentían con la incomodidad de quienes ven sus meses de trabajo bajo amenaza. Camila, que había esperado el momento, puso sobre la mesa un correo que ella misma se había enviado a las 3 de la mañana. Adjuntos con versiones y una nota que decía backups y trazabilidad. La bandeja sonora del salón se llenó de pequeños huecos, respiraciones cortadas, papeles que se reacomodaban. En la tarde, mientras los equipos técnicos y legales hacían lo suyo, la gerencia tomó una decisión difícil: separar temporalmente a Camila de ciertas actividades operativas para proteger la investigación y garantizar imparcialidad. No fue una sanción explícita. Fue una medida cautelar que, sin embargo, golpeó a Camila con la dureza del frío. La orden venía acompañada de una recomendación: reservar canales y cooperar con los auditores. Para ella, que había trabajado con la transparencia tatuada en su método, la separación fue una bofetada de incredulidad. No la acusaban abiertamente, pero la distancia administrada por el protocolo sonaba a sospecha pública. Esa noche, al salir del edificio, Camila sintió que la ciudad era un río que cambiaba de cauce sin avisar. Su teléfono vibró con mensajes de colegas que ofrecían apoyo y con otros que, con tibieza, pedían prudencia. En el ascensor, la soledad le pesó más que el cansancio. Su padre le llamó. «Todo estará bien», dijo él, con la voz de quien tiene fe en manos de trabajo, no en detonaciones fortuitas de justicia. Ella no contestó con palabras grandilocuentes. Cerró los ojos y repitió en su cabeza lo que había hecho. Sellos de tiempo, correos con copia, carpetas numeradas. Tenía pruebas. No eran solo documentos, eran la historia de su honestidad. Al día siguiente arrancó la auditoría externa. Llegaron 3 auditores neutrales contratados por el consejo, con laptops, cuadernos y una paciencia que parecía mecánica. Su tarea era simple en teoría: reconstruir la cadena de versiones y determinar si la alteración había sido voluntaria o fruto de un error de procedimiento. Empezaron por los servidores. Revisaron accesos, horarios y rutas de archivo. No entraron en tecnicismos, pero sus preguntas fueron precisas. ¿Quién había subido qué y cuándo? ¿Qué cuentas de usuario habían modificado los documentos? Si había diferencias de metadatos compatibles con edición presencial o subidas remotas. Camila, con la calma que da la claridad, les entregó su bitácora y les habló de las fechas y los mails que tenían sello. Mientras la auditoría se desgranaba en pasillos y salas, Rodrigo no dejó de presionar por acelerar decisiones. Cerró reuniones con clientes externos que exigían confirmar fechas. Habló con RRHH para anticipar objeciones y sembró dudas sutiles en quienes podrían respaldarlo. Su táctica no era la obscenidad del ataque directo, era la poda fina. Si lograba que la urgencia del negocio se impusiera sobre la paciencia, la versión alterada podría quedar como la oficial, y los cuestionamientos se perderían en la prisa. En su mente, el juego de la reputación era una apuesta que se podía ganar con audacia. Alejandro, por su parte, actuó con reserva y firmeza. No volcó su opinión públicamente. Dejó que el proceso corriera, pero en privado fue decisivo.
solicitó toda la trazabilidad que Camila había guardado y autorizó al equipo legal a colaborar con los auditores. Su gesto no fue de protección especial, fue de prudencia calculada, contar con evidencia antes de condenar o absolver. Esa mesura creció en ternura silenciosa hacia Camila, porque en ella veía no solo habilidad técnica, sino lo que se necesita para sostener la verdad en la presión, coraje con trazas de humildad. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños choques. Camila vivió un tour de entrevistas con auditores, colegas y un par de miembros del consejo que pretendían entender la cronología. Le hicieron preguntas que quemaban. ¿Pudo alguien haber accedido con tu usuario? ¿Guardaste copia en un disco externo? ¿Hubo comunicaciones que justificaran cambios? Ella respondió con la misma calma que tenía ante las hojas de cálculo. Presentó logs, correos con copia a terceros, duplicados en su cuenta personal y un conjunto de versiones que mostraban, de manera incremental, que las alteraciones mayores ya no estaban en sus archivos previos. Cada documento que entregaba funcionaba como una piedra en un río. Lentamente organizaba la corriente. En una de esas tardes, el auditor principal, una mujer de voz grave llamada Laura, la miró con una mezcla de respeto y claridad técnica. «Necesitamos verificar la correspondencia de accesos», dijo. «Si hay entradas desde una estación de trabajo que no corresponde a la tuya, tendremos una traza. Si hay manipulación, aparecerá en el camino de las versiones». «¿Guardaste los correos con las versiones sucesivas?» Sí», respondió Camila. «Los tengo en mi bandeja y en la carpeta que he duplicado en la nube. Además, envié copia a 3 colegas de confianza para dejar evidencia de la línea temporal». Laura asintió con lentitud. Ese gesto fue más que un gesto, fue confianza técnica. Mientras la auditoría avanzaba, Rodrigo se dio cuenta de que las cosas podían no salir como planeaba. No era un hombre al que le gustara perder el control. Decidió utilizar una herramienta que, en su cabeza, justificaba la urgencia: presionar para que el consejo autorizara la presentación con la versión ya enrollada en el mailing general, con la promesa de hacer luego una revisión menor post-publicación. Su argumento fue que la noticia de la expansión tenía impacto inmediato sobre la confianza del mercado y que demorarlo significaría pérdida. Algunos miembros del consejo, cansados de la incertidumbre y atraídos por la promesa de resultados, vacilaron. Alejandro se acercó al presidente del consejo y habló sin dramatismo, con el peso de quien mira más allá del efecto inmediato. Si publicamos sin certeza, la firma se expone a una segunda crisis. No es solo reputación, son contratos, confianza de clientes que pueden retirarse por falta de exactitud. La prisa es peligrosa cuando hay dudas técnicas. Dejemos que los auditores terminen su trabajo y si hay margen, ajustaremos la comunicación en un día. Prefiero perder un día a perder credibilidad. Su intervención fue decisiva. El consejo votó por esperar el informe final de los auditores. Rodrigo se sintió acorralado, no por la pérdida inmediata de una ventana comercial, sino porque el tiempo complicaba su plan. La tensión entre él y Alejandro se hizo explícita en miradas cortas y frases cortantes. Había algo más que negocios en ese roce. Era territorio, poder y la necesidad de marcar jerarquías. La noche previa al veredicto fue larga. Camila volvió a su departamento y no durmió. Preparó una carpeta con versiones impresas, flechas en rojo para señalar cambios y un mapa cronológico que, contado con palabras simples, describía cómo las cifras habían variado. Llamó a su madre. «No quiero que te preocupes», dijo su madre con la voz que transmite fuerza heredada. Camila le contó, no con drama, sino con una claridad que calmó a ambas. «Haz lo que sabes hacer», le aconsejó su madre. «Trazabilidad, fechas. No te dejes arrastrar por quien corta camino». Esa frase volvió como un mantra. El día del informe llegó con toda su gravedad. La sala donde se presentaron los resultados fue la misma sala en la que semanas antes Camila había enderezado una gráfica en 3 minutos. El contraste no podía ser más elocuente. Ahora no se trataba de una medida técnica aislada. Se trataba de reputación, de confianza, de responsabilidades legales. Los auditores explicaron, con calma profesional, la reconstrucción de eventos. Hallazgo de una versión para presentación en un directorio accesible por varias cuentas. Registros de acceso que mostraban entradas en horarios inusuales.
metadatos que coincidían con terminales asignadas a un grupo reducido. Sin entrar en tecnicismos, dijeron lo que había que decir. Las modificaciones sobre las correlaciones no correspondían con la última versión que Camila había guardado. Había indicios claros de edición posterior desde cuentas que, por los registros, conducían a la estación de trabajo de Rodrigo o a dispositivos asociados a su equipo. El silencio que siguió palideció la sala. Rodrigo se puso pálido. Trató de explicar, de encuadrar, de jugar a la sorpresa. Si se cometió una equivocación, fue por un descuido en el intercambio de archivos. Intentó deslizar la responsabilidad hacia un malentendido tecnológico. Alejandro observó sin emoción, pero con una atención que era casi un cuchillo. Cuando la palabra pasó a los miembros del consejo, algunos expresaron consternación, otros pidieron cautela legal. Al final, la evidencia habló por sí sola. Los registros de acceso y la comparación versión a versión mostraban una edición deliberada que alteraba las correlaciones para que el resultado pareciera favorable. Rodrigo intentó la defensa final. No puedo creer que se me acuse de algo así sin más. Sus palabras sonaban a incredulidad fingida y para algunos a indignidad. La compañía, en virtud de sus reglamentos internos y de la gravedad de la alteración, procedió a separarlo de sus funciones de manera inmediata y a iniciar un proceso disciplinario que podía derivar en su despido y en la apertura de acciones legales. La decisión no fue tomada a la ligera. El Consejo destacó que la prioridad era la integridad institucional. Camila escuchó todo con la calma que da una mezcla de alivio y cansancio crónico. No festejó la caída de Rodrigo. La pérdida de alguien es siempre materia compleja. Aún así, la pesadez de la acusación cautelar que había llevado sobre su nombre comenzó a desvanecerse. Alejandro la miró y por primera vez desde que todo empezó, sus ojos no fueron solo observadores. Hubo en ellos una nota de reconocimiento humano. No dijo nada en público. Su gesto en privado bastó. Fue en la oficina de Alejandro donde, tras la reunión, ella pudo respirar con menos ruido. La puerta cerrada dejó afuera el murmullo de los pasillos. Alejandro le habló con una voz que no pertenecía solo a la formalidad del director. «Lo siento», dijo simplemente. No era una disculpa por la medida cautelar. Era una forma de nombrar que el proceso la había puesto en una situación injusta. Camila se limitó a responder. «Hice lo que debía hacer. Me aseguré de tener pruebas». «Y lo hiciste bien», repuso él. «No es lo mismo ser eficaz que ser visible. Has hecho ambas cosas y eso es raro». La conversación fue breve, pero en esa brevedad se instalaron puntos que serían la base de algo más. No se trató de favores. Alejandro, aunque afectado por la cercanía, actuó con cautela. Propuso que trabajaran en conjunto para recomponer los procesos que habían fallado. Pidió que Camila fijara protocolos de acceso más estrictos y un plan de trazabilidad que protegiera el archivo maestro de cualquier edición no autorizada. La idea no solo era técnica, era simbólica. Transformar la vulnerabilidad en un edificio nuevo de confianza. La reorganización no fue solo de nombres en papeles. La firma emprendió una revisión de sus protocolos, controles de acceso reforzados, logs de edición más claros, revisión de permisos y capacitación obligatoria sobre manejo de versiones. Se creó, además, un comité de ética que reportaría al Consejo. Esas medidas no solo apuntaban a evitar futuras manipulaciones, eran un gesto público para recuperar la confianza de clientes e inversores. En paralelo, la vida de Rodrigo se vio resquebrajada. Las sanciones internas lo dejaron sin despacho y con la obligación de explicar ante instancias legales. Su caída fue profesional, no dramática. No hubo escenas de desprecio ni persecución mediática en la firma. La empresa tomó distancia profesional y dejó en manos de la justicia cualquier sanción adicional. Para algunos, la medida fue justa. Para otros, una consecuencia de un juego de poder que, de haberse manejado antes, no alcanzaría semejante magnitud. La verdad es que, en ese proceso, la claridad ganó espacio. La manipulación quedaba documentada y la institución demostró que su sistema tenía mecanismos para corregir errores graves. Con Rodrigo fuera de su puesto, el vacío fue más complicado de lo que la gente imaginó. Sus equipos se reacomodaron, algunos colaboradores tomaron rumbos distintos y la firma pagó un precio temporal en atención del mercado.
No obstante, la reacción honesta y rápida del Consejo, junto con la evidencia aportada por la auditoría, permitió que la confianza empezara a recomponerse. Clientes clave fueron convocados a sesiones donde se explicó, sin tecnicismos innecesarios, qué había pasado y qué medidas se habían tomado. El mensaje fue uno: la firma no iba a tolerar manipulaciones y reconstruiría su control interno. En el punto medio de esa recomposición, el Consejo propuso una medida extraordinaria: ofrecer a Camila una posición que formalizara su rol en la traza de riesgos y en la integridad de los modelos. Se habló de crear un cargo nuevo, con responsabilidades claras y autonomía técnica, no una promoción basada en favores personales. La propuesta se fundamentó en evidencias. No era un premio por tener una oficina bonita, sino un reconocimiento por capacidades demostradas y por la necesidad real de quién podía diseñar controles robustos. Camila escuchó la oferta con la modestia que la caracterizaba. Aceptó después de pedir claridad en objetivos y recursos. El anuncio se hizo público con sobriedad. No hubo fanfarrias. Se explicó que la firma instauraba un nuevo puesto de director de análisis estratégico y trazabilidad, diseñado para asegurar la integridad de los procesos. Camila, nombrada para ocuparlo, se vio por primera vez con un título que reflejaba su trabajo. La promoción fue basada en méritos y en la recomendación técnica de los auditores. Alejandro y el Consejo se cuidaron de dejar constancia de ello para evitar sospechas de favoritismo. Ese cuidado fue necesario, porque en oficinas incluso una decisión justa puede ser deslegitimada si la narrativa no está clara. A nivel personal, la relación entre Camila y Alejandro cambió de forma natural. No hubo saltos románticos ni atajos. Comenzaron a encontrarse en temas profesionales con más frecuencia: revisiones de protocolos, reuniones con el comité de ética, sesiones de reconstrucción de procesos. En esos encuentros se fueron descubriendo en matices. Alejandro mostró, fuera de su coraza corporativa, una historia de presión familiar y expectativas que le habían moldeado la disciplina. Camila, a su vez, contó episodios de Zapopan donde la constancia y el detalle eran la moneda de su crianza. Sus conversaciones, inicialmente técnicas, se volvieron espacios de confianza sutil. Había, además, pequeños momentos que solidificaban la cercanía. Una vez, tras una jornada extenuante, compartieron un café en la cafetería del edificio. Alejandro rompió la formalidad por un instante y le preguntó por los libros que llevaba en su mochila. Ella habló de autores que mezclaban economía y relatos humanos. Él sonrió, como quien descubre que debajo de la disciplina hay curiosidad. En otro encuentro, caminaron por los pasillos hasta una ventana que daba a la ciudad. La tarde mostraba los techos rojizos de Guadalajara. No hubo gestos grandilocuentes. Hubo manos apoyadas en el barandal, confidencias a media voz y la sensación de que, entre dos personas con respeto profesional mutuo, podía surgir algo más. El tiempo ayudó a modelar esa relación. Trabajaron juntos en la implementación de los nuevos controles. Camila lideró la creación de un protocolo de versiones que incluía verificación externa y firmas digitales sencillas. Alejandro facilitó recursos y habló con los directores para adoptar las medidas. Su alianza profesional terminó por consolidar la percepción de la firma. No era un gesto de favoritismo, era una estrategia institucional firmada por evidencias. Y en las noches, cuando la Torre Aurora estaba en silencio, a veces conversaban de temas ajenos al trabajo: la música que escuchaba Camila, el café que Alejandro prefería, la manera en que cada uno buscaba calma en la familia. No faltaron episodios de tensión. Algunos miembros del antiguo equipo de Rodrigo resentían la pérdida y buscaban espacios para cuestionar las decisiones. Hubo reuniones donde las voces subieron y las opiniones se clavaron en posturas rígidas. Camila, con su estilo de palabra clara, no se dejó llevar por la hostilidad. Respondía con hechos, presentaba datos, proponía soluciones, pedía tiempo para la implementación. Alejandro, a su vez, asumía la parte institucional de la defensa, reiterando que las medidas no eran personales sino necesarias para la protección de clientes y del patrimonio de la firma. El romance, cuando llegó, lo hizo sin estridencias. Fue un proceso lento, disimulado en la cotidianidad. Charlas de sobremesa, atención a detalles del otro, silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. En una tarde de lluvia en Tlaquepaque, donde la arquitectura se viste con colores cálidos y las calles parecen detenerse para desayunar tradiciones,
Se sentaron en un café con mesitas de madera. Hablaron de sus miedos profesionales, de lo que sentían al ver cómo la reputación podía desmoronarse por un descuido o por una manipulación. En un momento, Alejandro tomó la mano de Camila sin dramatismos. Fue un gesto de compañía que no buscó posesión, solo compañerismo. Ella no se apartó. No fue un salto precipitado, sino una aceptación lenta y consciente. La vida de Camila no dejó de mostrar contrapesos. Aún siendo directora, enfrentó miradas, comentarios de pasillo y la realidad de que ascender implica cargar con la responsabilidad de quienes antes eran sus pares. Aprendió a delegar, a explicitar procesos y a crear una cultura donde todos entendieran que la trazabilidad no era un control punitivo, sino una garantía de integridad. Implementó talleres, formatos de entrega de datos y una política de copias de seguridad obligatorias que, a la larga, evitó errores y sospechas. En el plano institucional, la firma logró poco a poco recuperar la confianza del mercado. Los comunicados transparentes y las reuniones abiertas con clientes ayudaron a reparar la relación. Algunos inversionistas que habían puesto en duda la continuidad de sus contratos decidieron quedarse, atraídos por la claridad en la explicación y por la promesa de controles nuevos. Los medios, que habían olfateado la tensión, dieron cobertura moderada. Se habló de crisis interna, sí, pero también de una firma que había activado mecanismos correctivos con seriedad. Todo eso tardó meses, no días. La recuperación fue un trabajo paciente y sostenido. Rodrigo, por su parte, dejó un legado que la firma decidió tomar como lección. Su salida fue administrativa y con el tiempo su nombre se volvió a mencionar en pasillos, pero como una advertencia. La ambición sin valores puede costar caro. Algunos de sus antiguos aliados buscaron reacomodarse. Otros siguieron caminos distintos. No hubo escenas de venganza pública. La firma optó por proteger su dignidad institucional y por mirar hacia adelante. Con el tiempo, la posición de Camila se consolidó. El nuevo equipo de análisis estratégico creció con personas que compartían su enfoque, atención al detalle, humildad para aceptar errores y disciplina para documentar procesos. Alejandro la apoyó institucionalmente, pero la responsabilidad principal del éxito de su gestión recayó en ella y en su equipo. La promoción no fue producto de una relación personal, fue fruto de una trayectoria que quedó registrada y de una necesidad real de institucionalizar prácticas que protegieran a todos. El final de ese tramo de la historia no fue un desenlace heroico, sino una serie de pasos firmes. La firma implementó una política de acceso dual para archivos sensibles, un registro público, interno, de versiones con firma y una auditoría anual independiente. Se creó, además, una línea anónima para denunciar manipulaciones o conductas poco éticas. Todo eso no borró los días de tensión, pero puso barreras que hicieron más difícil que una sola intención deshiciera la obra colectiva. Meses después, la plantilla de la firma fue invitada a una reunión de balance donde se explicó en detalle el antes y el después. El clima era diferente. Ya no se respiraba la urgencia de la crisis, sino la tranquilidad de quien ha corregido un rumbo. La presentación final incluyó cifras que mostraban que la recuperación patrimonial del fondo había seguido una curva positiva, gracias a las medidas aplicadas. Los clientes clave firmaron renovaciones y poco a poco la opinión pública reconoció la seriedad del proceso. En lo personal, Alejandro y Camila caminaron una senda prudente. Decidieron que su vínculo no sería una prioridad que comprometiera su ética laboral. Trazaron límites claros. No trabajar en los mismos equipos directos sin supervisión inmune a conflictos y mantener la transparencia con recursos humanos sobre cualquier decisión que afectara a la estructura. La disciplina en ese punto fue fundamental para sostener la confianza de los demás y para evitar sospechas. La culminación emotiva no fue un espectáculo, fue un pacto pequeño y significativo. En una tarde de domingo, lejos de las oficinas, en la plaza de Tlaquepaque donde las luces se vuelven ambientación de historias íntimas, Alejandro habló con sencillez y pidió algo que no era una exigencia, pero sí una propuesta: construir juntos, sin apuros, un proyecto profesional y personal que respetara límites. Camila escuchó, pensó y tomó la iniciativa de proponer una metáfora que les había acompañado. Podemos ser dos manos que sostienen la misma bandeja.
Si una se cansa, la otra la complementa, pero ambas miran el mismo objetivo. Fue una imagen humilde que habló de compromiso, no de propiedad. Aceptaron caminar juntos con esa condición. No hubo anillo, no hubo escena de película. Hubo una decisión madura y una forma de corresponder que se selló con un pacto de respeto. Camila siguió su rumbo profesional con Alejandro como aliado leal, sin titulares grandilocuentes que pudieran poner en riesgo la percepción del mérito. La firma, con el tiempo, no solo recuperó su reputación, sino que la reforzó con prácticas nuevas. Los recursos humanos implementaron programas de mentoría, no como un gesto de caridad, sino como una estrategia para identificar talento escondido en la organización. Los gestores empezaron a valorar más el trabajo de equipo que el protagonismo individual. La cultura, a pesar de las resistencias, fue cambiando con pasos firmes. La palabra trazabilidad dejó de sonar fría para convertirse en un valor compartido. En una de las juntas de fin de año, cuando la Torre Aurora brillaba con luces que parecían responder a la ciudad, Alejandro tomó la palabra y no habló de números únicamente. Habló del valor de la verdad y de cómo una pequeña señal, un cuidado con la evidencia, podía sostener la credibilidad de todos. Mencionó, sin alardes, el aporte de quien había cambiado una gráfica en 3 minutos. No lo dijo con el dramatismo del titular, lo enmarcó como una lección. La honestidad, sostenida con pruebas, cambia destinos. La historia quedó en las mesas de café y en los informes anuales. 9 gestores fracasaron, y la asistente lo resolvió en solo 3 minutos. Fue una línea en un párrafo más amplio que contaba cómo la empresa había aprendido a mirar de forma distinta a quienes trabajaban en las sombras. Pero la razón del triunfo no fue el contraste numérico entre 9 y 1. Fue la decisión institucional de documentar, investigar y corregir, y la convicción de una persona que creyó que los detalles importan. El epílogo visible fue profesional. Camila, ya directora, dirigía un equipo que trabajaba con protocolos claros. Alejandro, con su liderazgo, supervisaba la nueva arquitectura de riesgos sin caer en paternalismos. Juntos, presentaron proyectos con la humildad de quien sabe que las mejores defensas son las pruebas y la transparencia. En el plano personal, su relación creció con lentitud, almidón que refuerza tejido. Se hicieron compañía en jornadas largas y en pequeñas celebraciones. No todo fue fácil ni exento de dudas, pero la base fue la confianza ganada con trabajo. En una escena final que resumía lo que pasó y lo que quedó, la cámara imaginaria de la narración los muestra caminando por el corredor de Tlaquepaque, mientras una tarde dorada los envuelve. No hay grandes palabras. Hay una mano que toma otra y un silencio compartido que dice más que cualquier resolución de consejo. La ciudad, testigo sutil, acompaña con su música la idea de que, a veces, la fuerza de una transformación no está en cuántos fallan antes, sino en quién decide reparar y sostener la verdad cuando el rumor amenaza con llevarlo todo. La lección quedó clara para los que la quisieron aprender. La integridad es un trabajo diario de pequeñas decisiones. La visibilidad no sustituye a la preparación, y el respeto profesional puede convertirse en la semilla de una relación madura y sólida. Aquel día en que 9 gestores no supieron ver, Camila tardó 3 minutos en encontrar la pieza que faltaba. Lo que vino después fue más que una corrección momentánea. Fue la construcción lenta y necesaria de un sistema que impidiera, en el futuro, que la sombra de la manipulación volviera a poner en riesgo la confianza de muchos. Si te ha capturado esta historia desde el primer acto, cuéntame desde qué ciudad la estás viendo y cómo te hubiera gustado actuar si fueras Camila. Y si quieres más relatos como este, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué lección te llevas. ¿Protegerías siempre la evidencia aunque eso te ponga en la lupa? ¿O preferirías evitar el conflicto? La respuesta dice mucho sobre cómo vemos la integridad en el trabajo.